Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos el pacto con Abraham. Antes de empezar, lo haremos con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a escucharla atentamente y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Génesis, capítulo 15, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es mi damasceno Eliezer. En Génesis capítulo 15 encontramos el pacto de Dios con Abraham. Dios hace un pacto con un patriarca. El pacto con Abraham incluye a todas las naciones, ya que el pacto de Abraham es un pacto eterno que incluye a toda la humanidad. El Señor brinda grandes desafíos para sus líderes, pero Abraham debía avanzar. Abraham aprendió de Dios, fue muy hospitalario, aunque a veces tuvo miedo, otras veces sintió risa, pero Abraham era un hombre respetable y noble. Pero Dios lo llamó padre de muchos. Dios tiene en cuenta a Abraham para la salvación de la humanidad. Abraham era un hombre de oración. Eso nos debe ayudar a nosotros para orar por los impíos, aunque parezca que no hay esperanza para ellos. Dios tiene la última palabra. Dios es amoroso cuando sus hijos fieles utilizan la oración intercesora. De esta manera Dios perdonaría a los impíos. Debes tener en cuenta que a tu alrededor siempre hay personas desesperadas, en ruina, en angustias. Debes tener en cuenta que cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Debes amonestar a las personas cada día para que puedan de alguna manera evitar la ira divina. Debemos entender las manos para sacar a los pecadores de la condenación. Hay que orar a Dios por ellos. El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. Jesús es el gran intercesor de la humanidad. Él pagó el precio de la raza humana. Leamos Génesis, capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Creyó a Jehová. Pablo usó este texto como la piedra angular sobre la cual erigió la doctrina de la justificación por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Aunque la posibilidad de que Abraham tuviera hijos había disminuido desde que Dios le diera la primera promesa, puesto que su edad había aumentado, no vaciló en aceptar la palabra de Dios de que sería así. La forma verbal hebrea traducida creyó viene de la misma raíz de la palabra amén, con la cual destacamos nuestro deseo de que Dios oiga y realice nuestras oraciones. Este verbo expresa completa confianza en el poder y en las promesas de Dios. Además, la forma particular del verbo que así se usa expresa que esta no solo fue la experiencia histórica de Abraham en ese momento, sino también un permanente rasgo de carácter. Perseveró creyendo. La fe de Abraham y su confianza en Dios, comparable a la de un niño, no lo hicieron justo, sino más bien le fue contado por justicia. Por el Señor por primera vez se presentan justos estos importantes conceptos de fe y justificación. Es obvio que Abraham no había tenido justicia hasta que le fue atribuida por Dios. Y si él no la tuvo, ningún hombre jamás la ha tenido. Abraham era pecador y necesitaba redención, como cualquier otro ser humano, pero cuando la injusticia le fue imputada, también se le extendieron la misericordia y la gracia, que incluían el perdón de su pecado y hacían accesibles las recompensas de la justicia. Por primera vez aquí aparece la plena importancia de la fe. También aquí por primera vez se menciona la justicia imputada. De aquí en adelante, ambos conceptos fundamentales se presentan en las Sagradas Escrituras. De nuevo Abraham comete errores. Leamos Génesis, capítulo 16, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar.
Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham a su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Dios le había asegurado a Abraham un heredero, un hijo que saldría de sus entrañas. Abraham dudó, pero Dios se lo aseguró. 10 años después, Abraham sigue sin hijos. Parece que Abraham perdió la fe. Ve esa realidad de un hijo ya muy lejana. La mujer desesperada recurre a una práctica común de la época: tomar una mujer sustituta. Agar, la sierva de Sarai, de nuevo confiando en las estrategias humanas y no en las promesas divinas. Con Adán y Eva toma la iniciativa. Con Abraham, Sarai toma la iniciativa. Pero Dios desaprueba esa manera de actuar. El hombre quiere ser justificado por sus obras. La obra del hombre siempre traerá problemas futuros. Dios no aprueba estas acciones. Ellos parecen confiar en Dios, pero cuando toman sus propias decisiones, sacan a Dios para confiar en sus propias fuerzas. Cuando ignorantes somos, dejemos que Dios conduzca nuestra vida y siempre obtendremos la victoria. Pero Dios estaba al tanto de todo lo que ocurría. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios le aparece a Agar después de que se va de casa de Abraham. El hombre quiere actuar sin Dios, pero Dios nunca abandona al ser humano. Se le aparece a Sarai y le da el nombre de su hijo. ¡Qué maravilloso es Dios! Que nunca te abandona, aun cuando has cometido errores. Dios da una señal de pacto. Leamos Génesis, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia, y después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Abraham había mostrado dudas, pero Dios quiere seguir siendo fiel con él. Dios se vuelve a conectar con Abraham para llevarlo de nuevo a un pacto. Dios da una señal para ese pacto: la circuncisión. Este rito implica derramamiento de sangre. Dios quería anunciar el nacimiento del Mesías y además la salvación para todos los pueblos. Solo el sacrificio de Cristo es la única garantía de vida eterna para todos aquellos que la reclamen con fe. Dios le cambia el nombre: Abraham, que significa padre exaltado, y Sarai, mi princesa. Ahora es Abraham padre de muchos y Sara la princesa. Y el nombre de Isaac, risa, por la risa de Abraham. Abraham tal vez estaba asombrado o lleno de dudas, que se rió. Aunque Abraham era un hombre de confianza, aún estaba experimentando fe y confianza. Debemos seguir confiando aún cuando lo que esté pasando ataque nuestras creencias. Nunca te des por vencido, aunque llegue la duda. La circuncisión era para todo varón, incluso para el hijo de la promesa, para todos los de la casa de Abraham. Leamos Génesis, capítulo 18, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Abraham y Sara eran viejos. Al igual que Abraham en las revelaciones previas,
Sara no podría creer ahora que la promesa formulada jamás pudiera convertirse en realidad. Había oído su reiteración durante 25 años, pero para ella los días se habían prolongado más allá de toda posibilidad de cumplimiento. Y una tras otra, cada una de las visiones de Abraham aparentemente habían fracasado. Como resultado de la revelación previa, la duda de Abraham se había convertido en fe. Y en esta ocasión no hay ninguna evidencia de duda de su parte. Se rió, pues Sara, en ocasión de las revelaciones divinas previas, Abraham se había reído. En Génesis capítulo 17, ahora se rió Sara, probablemente expresando amargura por su suerte e incredulidad de que las circunstancias cambiaran alguna vez. Mediante una risa medio sarcástica y medio anhelante, dio expresión al pensamiento: esto es demasiado bueno para ser verdad, mi Señor. En contraste con las faltas resaltantes de Sara, es digna de elogio su respetuosa sumisión ante Abraham. Aún hablando consigo misma, se refirió a él como mi Señor, por lo cual la alaba el Nuevo Testamento como un ejemplo de virtud cristiana en las esposas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6. En esta visita de Dios a Abraham, el Abraham salió corriendo hacia los hombres, aunque tenía 99 años, llamó a uno de ellos, Adonai, que significa mi Señor, un título que se usa para Dios. Abraham le manda a preparar comida. Abraham, un hombre lleno de servicio. Abraham se convierte en un hombre hospitalario. Abraham mostró respeto y cuidado hacia los desconocidos. Eso es un bonito gesto de cortesía. Cuando ayudas a un desconocido, es como si le sirvieras al mismo Dios. Dios visita a Abraham para tipificar cómo Jesús vendría a la tierra en rescate por la humanidad. Jesús dejó su hogar para dar todo su empeño por la raza humana. Leamos Génesis, capítulo 18, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Dios había visitado a Abraham para darle la buena noticia de la promesa de un hijo. Pero Abraham no disfruta la buena noticia. Ahora Abraham está preocupado por los de Sodoma y por su sobrino Lot. Abraham, siendo profeta de Dios, Dios le revela su voluntad. Pero también Abraham, siendo profeta de Dios, intercede por los demás. Abraham entra a negociar con Dios para ayudar a salvar a los impíos. Pero qué tristeza, no habían ni siquiera 10 justos en Sodoma. La gente estaba enferma y malvada. Sodoma era un lugar perverso. Los ángeles que iban a destruir a Sodoma ya estaban en la ciudad, pero la gente aún seguía con sus mismas inclinaciones. Soñaban con placer y prosperidad. Ese día para ellos era igual que todos los demás. Las multitudes se paseaban gozando de placer. Al final Dios solo salvó a Lot, su esposa y sus hijas, menos de 10. Los yernos de Lot no tomaron en serio la advertencia. Se quedaron en la ciudad y con la ciudad perecieron. A la final Sodoma fue destruida. La destrucción de Sodoma es un pálido reflejo de la destrucción en el tiempo del fin. Si quieres estar entre los salvos, sé obediente a Dios, disfruta de tus promesas y nunca pierdas la fe. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.